Entonces, cuando x es igual a 0, lo que tenemos es un máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque la función a su izquierda crece y a su izquierda decrece. Tiene sentido, ¿no? Y fíjense lo que pasa tanto cuando x es 1 como cuando x es menos 2. A la izquierda de menos 2 decrece porque la primera derivada es negativa, y en el lado derecho del menos 2 la función crece porque la primera derivada es positiva. Entonces pasa lo mismo en 1. Decrece a su izquierda y crece a la derecha, ¿no? Tiene este comportamiento, por lo tanto, tanto en 1 como en menos 2 tenemos mínimos. ¿Bien? Bueno, fíjense la cantidad de información que hemos juntado hasta acá, ¿no? Acerca de, acuérdense que el análisis es sobre esta función, ¿sí? Esta función estamos viendo que intervalos donde crece, intervalos donde decrece, los valores críticos, o sea, sus manos máximos y mínimos absolutos. Por lo tanto, este patrón seguramente es el de esta función, pero tenemos que hacer buscar más herramientas para tener más detalle sobre esa función. Y nosotros vimos que con el criterio de la segunda derivada podíamos corroborar si estos máximos y mínimos son como son. Y es lo que vamos a hacer ahora. En conclusión, y tal como vimos en la teoría y en otros videos, nosotros sabemos que cuando los valores críticos, vamos a primero a calcular la segunda derivada y ahora se los voy a contar, ¿sí? Primero, bueno, nosotros sabemos que la primera derivada, la voy a escribir ahora, pero sin su factorización, nos quedaba, eran x al cubo más x al cuadrado menos 2x. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa con la segunda derivada, o sea, la derivada de la derivada, o sea que este término lo vamos a derivar también, ¿no? Acuérdense que vamos a aplicar las propiedades de derivación que nosotros ya estuvimos viendo, porque ¿qué pasa? Digamos, la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de cada derivada de la función. O sea que vamos a derivar cada uno de estos términos. A ver cómo nos va a quedar. La segunda derivada, bueno, fíjense, x al cubo, bajamos el 3 y le restamos 1. O sea que esto me queda 3x al cuadrado más 2x, que fue me quedó este paréntesis, 2x, ¿no? Que es la derivada de x al cuadrado, menos, y acá lo que pasa es que nosotros vemos que cuando una constante multiplicaba la función, la derivada va a ser la constante por la derivada de la función. O sea, nosotros escribimos el 2 y derivamos el x. La derivada de x es 1. O sea que la función me va a quedar así como está. Y esto le quería contar, ¿sí? Vamos a definir los valores críticos en la segunda derivada. ¿Bien? Si el resultado me queda positivo, van a ser mínimos. Si me quedan negativos, van a ser máximos. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver bien de qué se trata. Esto es algo así. Nosotros tenemos la segunda derivada. En vez de poner x, vamos a poner un valor crítico que en este caso va a ser 0. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 3 por, en vez de poner x, ponemos el 0. Yo me voy a adelantar y voy a poner el otro 0 acá. Al cuadrado más 2 por 0 menos 2. Y este está fácil, ¿no? Porque esto me queda 0, esto me queda 0, esto me queda menos 2. Bien. Cuando nosotros definimos 0, valor crítico en la segunda derivada, el resultado nos queda negativo. Y el criterio de la segunda derivada nos decía que si pasa esto, el 0 es un máximo. O sea que corroboramos, ¿sí?,
lo que hicimos con el estudio de signos, ¿sí? El 0 es un máximo de esta función. Vamos a ver qué pasa con los otros dos valores. Cuando es 1. ¿No? Me va a quedar 3 por 1 elevado al cuadrado más 2 por 1 menos 2. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, tenemos 3 por 1, 3, 3, 5, 5 menos 2, me queda 3, me quedó positivo. Si el valor crítico definido en la segunda derivada me queda positivo, lo que nos estaba diciendo es que es un mínimo. Corroborado también, porque me queda positivo. Por lo tanto, cuando nosotros calculemos el último, que es el menos 2, me tiene que quedar positivo, si es que es un mínimo. Esto me va a quedar 3 por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 y todo esto menos 2. Entonces tenemos que menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 12. Acá tenemos 12 menos 4, que me queda 8, y 8 menos 2 es 6. Es positivo, es mínimo. Bien. Entonces, hasta acá tenemos los valores críticos, tenemos los intervalos crecientes y decrecientes, más bien los intervalos positivos y negativos de la primera derivada. Esto nos da los intervalos crecientes y decrecientes de esta función, que ya los dedujimos. Y ahora corroboramos con los valores críticos a través del estudio de signo y a través del criterio de la segunda derivada que efectivamente x sub 0 es un máximo, x1 es un mínimo y x menos 2 también es un mínimo. ¿Bien? Ya tenemos una muy buena perspectiva de cómo va a ser el gráfico de nuestra función. Entonces, bueno, como vamos a trabajar con la segunda derivada ahora, la vamos a dejar escrita. Que la segunda derivada es que de x es 3x al cuadrado más 2x menos 2. Ahora sí. Bueno, la segunda derivada entonces, además de confirmar los máximos y mínimos o de corroborarlos, también nos iba a dar otra información que tiene que ver con la concavidad de la función y los puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Justamente son los cambios de concavidad. ¿Y cómo vamos a conseguir esos puntos de inflexión? Buscando las raíces, ¿no? ¿Qué queremos averiguar? ¿Cuándo es 0 la segunda derivada? Bueno, vamos a ver que vamos a tener que 0 va a ser igual a 3x al cuadrado más 2x menos 2. Acá no tenemos otra opción más que aplicar Bhaskara para poder encontrar, ¿no?, las raíces de esta ecuación cuadrática que es la segunda derivada. Vamos a aplicarlo. Bhaskara. Nosotros bien sabemos que Bhaskara era menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Vamos a poder de esta forma encontrar las raíces. Vamos a ver cuáles son. Menos b, o sea, menos 2, más menos la raíz de b al cuadrado, b es 2,
menos 4 por A, que es 3, por C, que es menos 2. Acuérdense que esto estaba como raíz. Y todo esto sobre 2 por A, o sea, 2 por 3. Perdón, este B, en vez de ponerlo como B, ya podemos poner directamente el 2. Bien, esto me va a quedar menos 2 más menos la raíz de 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12. Menos 4 por 3 menos 12. Menos 12 por menos 2 es 24. O sea que me va a quedar 4 más 24. Bien. Sobre 2 por A, que es 6. Bien. Vamos a tener menos 2 más menos la raíz de 28 dividido 6. Nos va a quedar un número por ahí, no nos va a quedar un número entero, pero bueno, no, nos va a servir de todas formas, porque nosotros sabemos que de acá podemos deducir dos soluciones. Una que va a ser menos 2 más la raíz de 28 y todo esto dividido 6. Y la otra solución es menos 2 menos la raíz de 28 y todo esto dividido 6. Vamos a calcular cuánto nos queda cada uno. Tenemos menos 2 más la raíz de 28 y todo esto dividido 6. Nos queda 0,54 la primera solución. Y la segunda solución es menos 2 menos la raíz de 28 y todo esto dividido 6, 1,21. 1,21. Bien, ¿qué sacamos recién? Las raíces de este término cuadrático, ¿no? Pero ¿qué hicimos exactamente? Los puntos de inflexión del polinomio de arriba, o sea, los puntos donde va a cambiar la concavidad. Y esto, bueno, es información muy importante para nosotros, pero lo que tenemos que corroborar es cómo es el cambio de esa concavidad, ¿no? En qué intervalos cambia la concavidad. Y para eso lo que nosotros tenemos que ver es justamente cuándo la segunda derivada es positiva y cuándo es negativa. Para hacer eso vamos a tener que resolverlo con un estudio de signos que, bueno, lo vamos a hacer. Y miren lo que vamos a hacer ya que estamos, ¿no? Porque al sacar las raíces, ¿no? Nosotros podemos escribir esta ecuación refactorizada, este negativo. Sí. ¿Cómo lo vamos a escribir? La segunda derivada, x menos 0,54 multiplicado x más 1,21, ¿no? Factoricé a partir de las raíces, podemos escribir la segunda derivada de esta forma. Y van a ver que no, es importante eso para lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ¿cómo estudiamos los intervalos positivos y negativos? Vamos a hacer un estudio de signos. En este caso, para ello tenemos dos términos, ¿sí? Vamos con el primero. El primero nos dice que x menos 0,54 es igual a 0. Bien sabemos nosotros que la raíz es 0,54. Lo vamos a ver cómo se comporta en la recta numérica. Y vamos a ver lo mismo con x más 1,21. Igual a 0. Bien sabemos nosotros que menos 1,21 es una raíz. Y también vamos a ver cómo se comporta en la recta. ¿Sí? ¿Qué pasa? 0,54.
Nos paramos, por ejemplo, acá con un 0,54. Bien, ¿cómo van a ser los valores que están a la izquierda? ¿Qué pasa si pongo un menos 1, un menos 2, un menos 3? Esto claramente se va a mantener como negativo. ¿Qué pasa si pongo un 1, un 2 o un 3? 1 menos 0,54 queda positivo y así consecutivamente. Vamos con el segundo, que es menos 1,21. ¿Qué pasa si yo a esta ecuación le pongo un menos 1, un menos 2, un menos 3? Claramente el resultado va a ser negativo, por lo tanto lo ponemos así. ¿Qué pasa si pongo un 3, un 2, un 4? ¿No? 2 más 1,21 queda positivo y así ya sabemos identificar esta secuencia. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi solución final? Vamos a marcar las raíces. Menos por menos más. Menos por más menos. Más por más es más. Terminado el estudio de signos. ¿Qué podemos deducir entonces? Que la segunda derivada es positiva tal que x pertenezca a un conjunto que va desde menos infinito hasta 1,21 unido hasta menos 1,21 unido a 0,54 hasta más infinito. Vamos a copiarlo de nuevo. Les decía, la segunda derivada es positiva tal que x pertenezca a un conjunto numérico que va, fíjense, desde menos infinito hasta menos 1,21. Desde menos infinito hasta menos 1,21. ¿Unido a qué? 0,54. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Y sabemos, a partir de este estudio de signos, que la segunda derivada es negativa, tal que x pertenezca a un conjunto de números que va ¿desde dónde? Desde menos 1,21 hasta 0,54. ¿Qué significa esto que acabamos de averiguar? Que la función en este intervalo, esta función, este polinomio, en este intervalo es cóncavo hacia arriba. Y que desde menos 1,21 hasta 0,54, que es positivo, la segunda derivada, la función es cóncava hacia abajo. Y obviamente las raíces, el 0,54 y el menos 1,21, son los puntos de inflexión, los cambios de polaridad. Lo que vamos a ver ahora, toda esta información que juntamos, ¿sí?, la vamos a plasmar en el gráfico a ver cómo nos queda la función. Bien. Lo que yo anoté acá es el resumen de todo lo que venimos trabajando hasta recién, que es toda la información que necesitamos a partir del análisis de derivadas para poder graficar un polinomio. ¿Bien? Fíjense que tenemos los valores críticos cuando la primera derivada es 0, los intervalos donde la primera derivada es positiva y negativa, eso nos decía los intervalos donde la función principal crece y decrece. Teníamos cuando la segunda derivada era 0, las raíces, ¿no?, que son los puntos de inflexión donde la derivada hace el cambio de... esta función, la función principal, hace el cambio de concavidad. Y por último, el intervalo donde la segunda derivada es positiva y negativa. ¿Por qué? Porque donde era positiva es cóncava hacia arriba y donde es negativa es cóncava hacia abajo.
Lo que yo quiero que hagamos es una estimación de cómo quedaría finalmente esa función. Vamos a hacerlo con azul. Este es el eje Y, este es el eje X. Bueno, vamos por parte. Máximos y mínimos absolutos. Bien, tenemos en -2, tenemos en 0 y tenemos en 1. Bien. Bueno, acuérdense que la función, ¿no?, tiene el -2 es un mínimo, bien, 0 es un máximo y -1 es un mínimo, ¿no? Entonces, siendo así, la función tendría que tener, acuérdense, porque no les dije, ¿qué pasa? Desde menos infinito hasta -2 es negativo, o sea que decrece, ¿no? Y si -2 es un mínimo, tiene que tener este comportamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Desde -2 hasta 0 es positiva, o sea que crece, ¿no? Bien, y fíjense que 0 es un máximo absoluto. Bien, si 0 es un máximo absoluto, ¿qué pasa entre 0 y 1? La primera derivada es negativa, entonces acá la función va a decrecer. ¿Y qué pasa en el de -1 a más infinito? La función es positiva, o sea que crece. Y fíjense que x1 es un mínimo, así que está bien. Ya habíamos hecho, ¿no?, un dibujo parecido. Bien, ¿qué más tenemos? Los puntos de inflexión, los cambios de concavidad. Que los cambios de concavidad los vamos a anotar con verde, ¿sí? Están en 0,54, o sea, aproximadamente por acá, y en -1,21, ¿sí? Más o menos por acá. Desde acá, desde 1,21 hasta menos infinito, menos 1,21. Bien. Es positiva la segunda derivada, por lo que es cóncava hacia arriba. Entonces, vamos a empezar a darle ese formato, ¿sí? Es cóncava hacia arriba, llega a -2 y crece. ¿Bien? ¿Y qué pasa en esta parte? Bien, acá empieza a ser cóncava hacia abajo. Espero que puedan apreciar cómo en este caso es cóncava hacia abajo y acá venía siendo cóncava hacia arriba. Esto sí es un gráfico estimativo, obviamente. Porque la función sigue siendo cóncava hacia abajo, porque es negativa hasta 0,54. Hasta acá. Y acá, en 0,54, vamos a anotar esos números, es un punto de inflexión, o sea que cambia la concavidad. 0,54 y menos 1,21. Cambia la concavidad. Acá empieza a ser cóncava hacia arriba. Y es cóncava hacia arriba, ¿dónde? De 0,54 hasta más infinito. Y bien, chicos, ¿sí? En teoría graficamos la función, ¿sí?, a partir de análisis de derivadas. Fíjense, no hice un solo cálculo de tabla numérica usando el polinomio, ¿sí? Este gráfico que está acá es el de este polinomio. Ni un cálculo hicimos, ¿no?, sobre el gráfico. Lo que sí hicimos es derivadas. Derivadas, derivadas, derivadas. Y vimos cómo cada herramienta que íbamos sacando de la derivada nos ayudaba a llegar a este gráfico. Lo que yo les voy a mostrar ahora es este mismo gráfico hecho en GeoGebra, a ver si, bueno, cuánto nos acercamos, que yo les voy a asegurar que nos vamos a acercar bastante. Bueno, chicos, este es el gráfico de la función en GeoGebra. Fíjense para que me crean. Y bueno, más o menos están todas las cosas que dijimos. Los intervalos crecientes y los intervalos decrecientes. Fíjense de que es decreciente desde menos infinito hasta -2
y desde 0 hasta 1 y crece desde menos 2 hasta 0 y desde 1 hasta más infinito. Si ustedes pueden percibir, acá en 1,21 hay un cambio de de concavidad, y también lo hay acá, de menos 1,21 a 0,24. Bien, lo que podemos hacer nosotros, si quieren, es por ahí los puntos, los valores críticos, marcarlos en la función. Así, bueno, en este caso claramente la función se extendió un poco más en el eje Y que en este lado. Pero bueno, sí podemos concluir que a partir de las derivadas pudimos hacer un buen gráfico del polinomio.